Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Precios accesibles, horarios convenientes, profundidad y claridad de enseñanza, profesor de experiencia probada en el campo de la docencia misionera con sólida formación académica. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Ok, listo, grabando. Bien. Vamos al capítulo 2 de Filipenses, entonces. Ustedes ven ahí que se titula Humillación y exaltación de Cristo. Ya el título nos está diciendo la maravilla que vamos a ver hoy día. Humillación, cuando hablamos de humillación, estamos hablando automáticamente de todo el proceso, todo lo que se llama, lo que se conoce como la pasión. ¿Ah? ¿Han escuchado ustedes la pasión de Cristo? Bueno, cuando Pablo habla de la humillación, se está refiriendo justamente a ese pequeño periodo de las últimas horas de vida del Señor Jesús, ¿vale? A su pasión, ¿ah? Lo que el catolicismo llama la vía crucis, ¿ah? La vía crucis, ¿verdad? La vía quiere decir el camino a la cruz, esa es la vía crucis, ¿eh? El camino a la cruz, ¿verdad? Entonces, todo eso está englobado en esta expresión de humillación, ¿verdad? Ok, pero sin embargo nos habla de otro extremo, que es la exaltación de Cristo. Y cuando hablamos de la exaltación de Cristo, estamos hablando automáticamente de su victoria sobre la muerte, su resurrección y su ascensión, ¿vale? Ascensión, ¿ok? Así que en ese sentido ya el título nos redondea el contenido de lo que vamos a hablar ahora, por lo menos hasta el versículo 11, ¿ya? Así que comienzo dando lectura y haciendo un comentario breve a cada texto. Como les digo, quiero hacerlo un poquito rapidito hoy día para poder abarcar un poquito más de contenido. Por tanto, ¿vale? Ustedes saben que el apóstol Pablo cuando sale con esto de que el por tanto es como que punto seguido, ¿ah? A propósito de lo que venía diciendo antes, ¿verdad? Para mí vivir es Cristo, decía él. ¿Ah? Bueno, por tanto, ¿verdad? Y noten por favor que en este versículo 4 veces se menciona la palabra sí. Ustedes se dan cuenta en la medida que lean lectura que en este versículo 1, Filipenses 2:1, se repite 4 veces la palabra sí, sí, ¿verdad? Es una especie de tentativa, es una especie de eh, pregunta o indagación, ¿verdad? Eh,
como cuando uno conversa y dice, bueno, ¿quién sabe si, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, no sé si, ¿verdad? Bueno, Pablo, de manera muy cautelosa, afirma lo siguiente. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, coma, si algún consuelo, ¿verdad? Si algún consuelo de amor, dice, coma, si alguna comunión del Espíritu, coma, si algún afecto entrañable, coma, si alguna misericordia. Bueno, acá hay más de 4, hay 5. 5 sí. Noten cómo Pablo va preguntando de a poquitito, como tanteando el terreno, ¿cierto? Va indagando cuál es la disposición de la congregación, ¿vale? Si hay alguna consolación en Cristo, ¿ok? Cuando habla de consolación en Cristo, bueno, no hay mucho que explicar ahí. Recuerden que la palabra consolación también es un nombre para el Espíritu Santo, pero acá no se está refiriendo necesariamente al Espíritu Santo, sino que justamente a la acción de consolar, o, mejor dicho, consolarse. Cuando uno está en angustia o en apretura, ¿verdad? Nuestra primera reacción natural debería ser buscar consuelo o refugio o protección o justicia, ¿cierto? En Cristo. Por eso cuando uno ora, dice en el nombre de Cristo, ¿cierto? Por los méritos de Cristo, hágase tu voluntad, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, si hay alguna consolación en Cristo, luego dice, si algún consuelo de amor, acá hace referencia al amor del prójimo, ¿verdad? Al amor ágape, ¿eh? Que nos consolemos los unos a los otros. Si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, es decir, que estamos en el espíritu, y eso es algo que es eh, implícito. Cuando nosotros buscamos consolación en Cristo, lleva implícita la presencia del Espíritu Santo, ¿vale? De igual manera es algún consuelo de amor, porque el amor es el principio de la ley de Dios, ¿verdad? Alguna comunión del Espíritu, coma, si algún afecto entrañable. Esto de afecto entrañable, note que la palabra extrañable no tiene que ver con extrañar a alguien. Yo te extraño. No, 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 no. Esto de entrañable, porque si ustedes fijan, no dice extrañable, dice entrañable. La palabra entrañable viene de entrañas, las entrañas, las vísceras, lo más interno que hay dentro. Es decir, hay un afecto eh, genuino, tanto hacia Dios como hacia el prójimo. Es decir, la ley del amor vive y es el fundamento de nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras emociones y sentimientos, ¿verdad? Alguna comunión del espíritu, algún afecto entrañable, o sea, es decir, no superficial, sino que de lo más íntimo. Y luego dice, si alguna misericordia, ¿vale? Si alguna misericordia, ¿m? Si alguna, si alguna disposición, ¿verdad? A actuar misericordiosamente, ¿ok? Ahora Pablo, si bien pregunta sí, 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 ¿no es cierto? Eh, Pablo no puede conocer el corazón de cada uno de los integrantes de la iglesia de Filipo. Por lo tanto, Pablo no tiene 100% certeza de que todas estas disposiciones al consuelo, al amor fraternal, al afecto entrañable, necesariamente está en cada uno de los hermanos, ¿verdad? Pero él asume a priori
que las iglesias de Cristo manifiestan esto. Por eso él dice, sí, sí, ¿verdad? Por un lado, no es que esté poniendo en duda, pero tampoco lo puede asegurar porque él no conoce el corazón de cada integrante, ¿verdad? Ni la vida íntima de cada integrante de la iglesia. Pero él asume, por decirlo así, teóricamente, que esto predomina en la iglesia. Así que, en cierta medida, él ya da por sentado que existe esta disposición, ¿no es cierto?, a la consolación en Cristo, al consuelo de amor, a la comunión del Espíritu, al afecto entrañable, a alguna misericordia. Él asume que eso es propio, que es normal encontrar eso en un creyente, ¿vale? Y que debería ser nuestra realidad actual. Ojo con eso. Ahora, si esto está en cada integrante de la iglesia, el versículo 2 sigue diciendo, completad mi gozo. ¿Qué quiere decir esto? Que si esa disposición está realmente en la iglesia, Pablo es motivo de que Pablo se alegre, se goce, porque eso es fruto del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo, no solamente en cada uno de los integrantes de la iglesia, sino que en la iglesia misma, como cuerpo, como colectivo, como comunidad, ¿vale? Completad mi gozo. Y note lo que viene acá, sintiendo lo mismo. ¡Wow! Esto hay que explicarlo, porque humanamente hablando, nadie siente lo mismo. Todos sentimos cosas distintas, ¿verdad? No se puede sentir lo mismo. Bueno, yo quiero decirle que en algunas traducciones bíblicas ahí no dice sintiendo lo mismo. Hay algunas versiones que dice pensando lo mismo, ¿vale? Bueno, tampoco nadie piensa lo mismo. Todos pensamos cosas distintas. No somos robots, no estamos hechos en serie, ¿verdad? Cada uno tiene una individualidad, ¿verdad? Que nos distingue de otro, que nos hace distinto a otro. Nadie es igual a otro. Pero ¿por qué Pablo dice sintiendo lo mismo o pensando lo mismo, ¿verdad? Vamos a avanzar un poquito. Sintiendo lo mismo. Luego dice teniendo el mismo amor, otra vez el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. O sea, la palabra mismo, misma, está aquí 3 veces. Otra vez el énfasis. Primero en el versículo 1, sí, 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 y ahora mismo. Pablo está poniendo énfasis en que hay ciertas características que debe tener la iglesia y que deben predominar, ojalá predominasen. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Ahora, ¿por qué Pablo dice la misma cosa cuando humanamente hablando sabemos que no podemos pensar lo mismo ni sentir lo mismo? Bueno, ¿a qué se está refiriendo? El mismo o unánimes hace referencia a un mismo Señor. Si bien todos pensamos distinto, sentimos distinto, pero todos tenemos como referencia que nos une a un mismo Señor. Y por ende, ese Señor nos ha dado leyes, instrucciones, consejos, parábolas, textos, profecías, y que nosotros la hemos recibido. Y cada uno de nosotros, toda esa información que nuestro Cristo nos ha dado, la procesamos de manera distinta, la pensamos de manera distinta, ¿verdad? Porque cada experiencia de cada uno de nosotros es distinta, ¿vale? Pero a pesar de ser distinta, no es contradictoria. Por favor, ojalá me puedan entender, que no se me enrede con este juego de palabras.
el hecho de que pensemos distinto no necesariamente tiene que ser contradictorio. ¿Se dan cuenta? No necesariamente tiene que estar en oposición. ¿A qué me refiero con esto? Acuérdense que lo que hemos analizado Primera de Corintios, hablamos de los débiles en la fe, ¿se acuerdan? Bueno, los débiles en la fe y los fuertes en la fe tienen un mismo Señor. Tanto los débiles como los fuertes están unánimes porque todos perseveran en la iglesia en la fe en Cristo, ¿verdad? Pero unos son débiles en la fe y unos son fuertes en la fe. ¿Por qué? Porque tanto el débil como el fuerte procesan la misma verdad de manera diferente. Ojo, no contradictoria, pero diferente. ¿En qué sentido? Porque hay, ¿cómo podríamos decirlo? Niveles de madurez, niveles de asimilación, niveles de practicidad, niveles de entendimiento, de conocimiento. Unos tienen más experiencia que otros, por lo tanto ven las situaciones y las abordan de distinta manera. ¿Se dan cuenta? Pero es una misma verdad, un Señor, un bautismo, un espíritu. En ese sentido, Pablo dice unánimes, sintiendo la misma cosa. Y todas las diferencias naturales que pueden haber, el Señor Jesús las va a nivelar, las va a pulir. Recuerden cuando Juan el Bautista daba su mensaje, decía, todo monte se bajará, todo camino se rellenará, ¿verdad? ¿Qué está diciendo eso Juan el Bautista? Juan el Bautista está describiendo la obra de transformación del carácter, ¿verdad? Que somos como una piedra en bruto. Bueno, ¿quién va a pulir esa piedra en bruto para hacer una linda perla? La gracia de Cristo, ¿vale? Así que en ese sentido, eh, Pablo está hablando de que completemos su gozo a pesar de las diferencias, de las distintas experiencias que tiene cada integrante de la iglesia, estamos unánimes perseverando, ¿ok? Ahora, el versículo 3 dice, Filipenses 2:3, nada hagáis. Cuando dice hagáis, está hablando automáticamente de obra, actos, conducta, ¿vale? Testimonio personal, estilo de vida. Eso es, ¿ok? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. La palabra vanagloria es orgullo, ¿vale? Orgullo. Vanagloria es orgullo. Vana quiere decir de vanidad. Gloria es arrogarse la gloria, ¿verdad? Vanagloria, ¿ok? Y eso es orgullo, ¿ok? Así que nada hagáis por contienda. Eso de contienda es rivalidad, rivalidad, contención, ¿eh? ¿Ok? Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien, al contrario, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, ¿ok? Como superiores a él mismo, ¿ok? Acá está hablando, ojo con esto de la humildad, ¿eh? No necesariamente aquí está hablando de la humildad, porque a veces uno habla de humilde y lo asocia a la pobreza, ¿verdad? Humilde, ¿no? Que él es un hermano humilde. Y uno lo asocia a la carencia de bienes, ¿no es cierto? ¿Verdad? No, acá está hablando de asumir una actitud mental, es una disposición humilde, no soberbia, ¿verdad? No desafiante, ¿verdad? Que pretenda humillar al prójimo. De hecho, por eso que el versículo 1 habla de afecto entrañable, afecto entrañable. O sea, yo no veo a mi hermano como rival, al contrario, yo tengo que mirar al otro como un posible complemento, ¿verdad? El que está mejor capacitado, pues asume la actitud mental humilde de contribuir al menos preparado, ¿verdad? Porque todos no somos iguales, hay unos que están mejor preparados y otros no tanto. Bueno, el que está mejor preparado tiene que asumir una responsabilidad para con el menos preparado.
pero no para humillarlo ni aplastarlo, ¿verdad? Sino para complementarlo y ayudarlo. Esa es la actitud, ¿verdad? Porque no somos todos iguales, ¿ok? No existe como existen en política, ¿no es cierto?, el famoso igualitarismo, ¿verdad? Pero bueno, entonces dice acá, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, es decir, la disposición de humildad. A eso se refiere. No está hablando de pobreza, de falta de bienes, no, no, no. Aquí está hablando de la actitud, ¿verdad? Ok. Estimando a cada uno, a los demás, como superiores a él mismo. A ver, seamos objetivos. Cuando Pablo acá habla estimar a otro como superior, estimar al otro como superior. Ojo, quiero ser objetivo con esto. No todos son superiores. Hay algunos que son inferiores, ya sea económicamente, socialmente, educacionalmente. Nadie es igual. Hay algunos que tienen más ventajas que otros, ¿vale? Hay algunos que tienen más ventajas que otros, ¿ok? Así que en ese sentido, ¿verdad? Estimándolo, dice, cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que el que está menos preparado, por ejemplo, eh, educacionalmente, quiere decir que es superior a mí, porque objetivamente eso no es verdad, ¿verdad? Desde cierto punto de vista, una persona puede ser superior a otra. No podemos comparar a un doctor, por ejemplo, a un doctor en ciencias políticas, ¿verdad? Con una persona que toda su vida se ha dedicado, por ejemplo, al arado. Bueno, evidentemente hay una superioridad de uno sobre el otro. Pero ¿cuál es la actitud que dice Pablo que debemos tener para con esa persona? No de humillarlo, no de aplastarlo, ¿verdad? No de vanagloriarnos frente a esa persona, sino al contrario, dice, estimándola a los otros, es decir, en este caso, el que está trabajado en el arado, como superior a mí mismo. ¿En qué sentido superior? ¿Ah? ¿En qué sentido superior? Ah, desde el punto de vista espiritual, puede ser superior a mí, porque te puede trabajar en el arado, pero puede tener un corazón dispuesto a obedecer hasta la última coma de la palabra de Dios, en circunstancias que el que tiene más preparación académica tiende a cuestionar, a ponderar, ¿verdad? Tiende a razonar, a contender con la palabra, ¿verdad? Por eso que Pablo dice, con humildad, dice él, con humildad. Y cuando dice, considerando al otro como superior a mí, lo que está diciendo es, tómalo, trátalo con respeto y con la dignidad que se merece, porque tú no conoces lo que esa persona tiene en el corazón, así que cuidado, no te ensoberbezcas sobre esta persona más humilde, ¿no? Okay, espero que se haya entendido esa parte, ¿ok? Y el 4 dice, Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, interesante, ¿eh? Interesante. Pero otra cosa que quiero resaltar acá respecto a esto de estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Esto es tremendo, porque esto de estimando a los demás como superiores a mí mismo. Es decir, hay una consideración benévola, misericordiosa hacia el menos aventajado, ¿verdad? Es como cuando en un curso, por ejemplo, hay alguien que, bueno, no es muy inteligente, ¿verdad? Bueno, y la gran mayoría se preocupa simplemente de ellos avanzar en el curso y al que no es muy inteligente o le ha costado un poquitito avanzar, pues lo van dejando atrás porque ¿qué me importa? Bueno, acá el versículo 1 dice, si alguna misericordia, ¿vale? Misericordia para con quién? Para con mi prójimo. ¿Cuál prójimo? El menos aventajado, el menos, eh, el que tiene menos posibilidades. El que sabe más, el que tiene más, el que tiene más posibilidades, no debe vanagloriarse.
sino al contrario, obrar con misericordia por el menos dotado, menos aventajado. En eso consiste el estimando a los demás como mejor a mí. ¿En qué sentido podría ser mejor? En otras palabras, Pablo nos está diciendo no juzgues, porque Dios sabe el corazón de esa persona que aparentemente es inferior a ti en algunas áreas, pero sin embargo puede tener un corazón mucho más dispuesto que el tuyo. Así que cuidado, estímalo como mejor a ti. No sea que juzgues injustamente al prójimo, ¿vale? Esto es maravilloso, ¿eh? Porque nos enseña cuál es la actitud con la cual debe, o sea, cuál es la postura social que debería tener un creyente. Impresionante. Y esto podríamos aplicárselo a varios ministros o pastores que ustedes los ven y son así, orgullosos y se creen grandes artistas. Una cosa tremenda. No entienden la Biblia. Ahora, eh, miren lo que dice el 4. No mirando cada uno por lo suyo propio. Esto es un ataque directo al egoísmo. Acá Pablo nos está diciendo que tenemos que ser dadivosos, no egoístas. ¡Wow! Ojo, quiero explicarles el justo equilibrio en esto. Nadie niega que cada uno de nosotros tiene intereses personales, porque eso es natural, eso es humano. Que cada uno tenga sus propios planes, sus propios proyectos, sus propias metas, ¿verdad? Sus propios sueños individuales, personales. Eso es absolutamente legítimo. El tema es que no nos olvidemos del prójimo. Ese es el tema. Que no nos olvidemos del prójimo. Ese es el tema, ¿vale? Entonces, por eso que dice acá, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, yo quiero que ustedes entiendan el justo equilibrio en esto. Acá no se trata de tener una sociedad comunista donde se nos despoja, donde no podemos tener nada porque todo es en común. Eso no es lo que enseña la Biblia, ¿vale? La Biblia no enseña el comunismo como intentó hacer la teología de la liberación en los años 60, o lo que intenta hacer ahora el Papa Francisco con su teología del pueblo, ¿verdad? Una especie de marxismo, de comunismo mezclado con evangelio, donde dice que Jesús era comunista. Si ustedes leen algunos teóricos marxistas cuando comentan el evangelio, es una cosa impresionante. Ellos dicen, miran a Jesús como si fuese un revolucionario. ¿Ah? Pero no es así. La Biblia nos explica el correcto equilibrio respecto a nuestros propios intereses personales e individuales legítimos, pero no olvidarnos del prójimo. ¿Vale? Cuidado con eso, no olvidarnos del prójimo. ¿Ok? Ok. Ahora, en vista de esto, se va a, bueno, acuérdense que se va a cortar la transmisión, repetimos el proceso, ustedes saben. ¿Ok? Bueno, el 5, después de haber dado toda esta vuelta, Pablo, ¿cierto? Dice así. Ahora, lo que acabamos de describir en el versículo 1, 2, 3 y 4, si bien Pablo alude a que debería ser una actitud nuestra, en el fondo Pablo está describiendo el carácter de Cristo. Yo quiero detenerme acá un poquito porque esto es profundo. Esto es profundo. El versículo 1, 2, 3 y 4, lo que está haciendo Pablo es describir el sentir que había en Cristo. Así era Jesús. ¿Alguien quiere saber cómo era Jesús socialmente? Bueno, versículo 1. Consolación en Cristo, en este caso en su Padre, algún consuelo de amor, él consolaba a los desdichados, comunión del Espíritu, afecto entrañable, alguna misericordia. El versículo 1 describe el carácter de Jesús. Versículo 2, teniendo el mismo sentir
el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. El carácter de Jesús era invariable. Su vida estaba basada en principios. No se compraba ni se vendía, no se sobornaba, no hacía excepciones. Si decía que era blanco, y si era negro, si era así, si era no, era no. Cristo no estaba en una posición intermedia, no vivía socialmente caminando en la neutralidad. Jesús o era leal al Padre o era desleal al Padre, ¿vale? Era de un mismo sentir. Lo mismo Pablo espera de nosotros, que nuestra vida social esté regida por los principios de la ley de Dios y que estos sean inamovibles, ¿vale? Así que tanto el versículo 1 como el 2 describe el carácter de Cristo. El versículo 3 también describe el carácter de Cristo. No hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Así actuó Jesús. Vuelvo a reiterar entonces, Filipenses 2, del 1 al 4, Pablo está describiendo el carácter, el ser de Jesús. Y Pablo espera que ese mismo carácter esté en nosotros. Por eso que el versículo 5 dice, haya pues este mismo, perdón, haya pues en vosotros este sentir. ¿Se acuerdan que el versículo 2 dice sintiendo lo mismo? Bueno, o pensar lo mismo. Bueno, el 5, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en quién, en Cristo Jesús. ¿Están entendiendo una revelación distinta ahora de Filipenses 2? Hemos leído muchas veces estos textos, pero los entendemos superficialmente. Y ahora se dan cuenta lo que estamos aprendiendo. En otras palabras, el versículo Filipenses 2 del 1 al 4 nos está describiendo el proceso de la santificación. Pablo está haciendo un llamado a la santificación. En otras palabras, a vivir como vivía Jesús. Haya pues el 5, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué cosa hubo en Cristo Jesús? Bueno, lo que está descrito del 1 al 4, versículo 6. Y ahora empieza a describir derechamente a Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ahora, ¿por qué describe esto? Quiero adelantarme un poquitito. ¿Por qué Pablo comienza a describir esto de que siendo Dios se humilló? Siendo Dios se humilló, porque si el mismo Cristo se humilló, ¿qué nos queda para nosotros? Si somos sus imitadores. Los discípulos imitan al maestro. Eso es una característica de un discípulo. Por eso que la característica de los discípulos, para ser discípulos, bueno, tenían un maestro, pero no solamente eso, no lo tenían de adorno, imitaban al maestro. Nosotros que nos declaramos teóricamente discípulos de Cristo, bueno, tenemos que imitar a Cristo. Así que si Él siendo Dios se humilló a sí mismo por amor a mí, ¿cuánto más yo debo humillarme e imitar al maestro, seguir sus pisadas? ¿Cuánto más? Por eso que en nosotros no debería haber vanagloria, no debería haber orgullo, porque en Jesús no lo hubo. No sé si me entienden eso. Cuando ustedes que experimentan orgullo, grabando, perfecto. Lo que se va a describir ahora en Filipenses 2:5, después de haber prácticamente
descrito el carácter de nuestro Señor Jesús en los primeros 4 versículos, y que es el anhelo de Pablo que sea el nuestro carácter, a propósito de un pastor que me acaba de responder acá, porque había una predicación de un pastor de España, hizo una afirmación respecto a justificación por la fe, entonces vengo yo y le hago un comentario abajo, pasa que no le gustó mi comentario y me responde, ¿verdad? Entonces yo lo respondo otra vez con otra así. Así que ahí estoy discutiendo con el pastor. Pero bueno, porque ahí me dice, no, me dice que Cristo ya guardó los mandamientos por nosotros. Así me dice él. Y esa es una postura muy, muy arraigada, ¿ah? En la iglesia, que Cristo ya guardó los mandamientos por nosotros, entonces nosotros no tenemos que obedecer ningún tipo de norma, ningún tipo de ley, o apegarnos a ningún tipo de principio de conducta social bíblica, porque Cristo ya guardó los mandamientos, ¿verdad? Entonces, como Cristo ya guardó los mandamientos, o sea, los 10 mandamientos, entonces yo no tengo ya la responsabilidad de guardarlos. Eso quiere decir que como Cristo ya obedeció por mí, entonces yo puedo adulterar, puedo hurtar, ¿verdad? Y no tengo culpa, porque ya lo guardó por mí. Así que aunque yo adultere, no es pecado. Es una locura eso que estaba diciendo este pastor que estaba ahí, este pastor español que estaba hablando recién con él. Entonces yo le respondía, y me decía que Cristo ya guardó los mandamientos por nosotros. Depende, le decía yo. Depende. Lo que hace la gracia de Cristo justamente es capacitarnos para ser obedientes. O sea, porque estamos, eh, acuérdense que Romanos, ¿se acuerdan Romanos, los que estudiamos Romanos 7, cuando dice, porque estamos bajo la gracia, ya no tenemos que obedecer la ley? En ninguna manera, dice Pablo, ¿verdad? En ninguna manera, al contrario, ahora que estamos en la gracia, estamos fortalecidos para obedecer la ley, justamente, ¿verdad? En fin, bueno, les cuento esto porque tenemos que tener claro esta relación entre la ley y la gracia. ¿Ah? Tenemos que tener súper claro porque hay corrientes que están predominando y los frutos de esas corrientes es el libertinaje. Claro, porque como ya no hay responsabilidad de obedecer los mandamientos de Dios, entonces pues se vive como uno, se vive como se quiere, ¿verdad? Se vive como se quiere. Decimos que somos cristianos de boca, pero vivimos como impíos, porque no hay ninguna norma que obedecer, ¿verdad? Bueno, en fin, eh, en Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, y comienza a describir, siendo en forma de Dios, la palabra forma viene del griego morfé, ¿ok? Del griego morfé. ¿Mm? Forma, morfé, forma, ¿ok? Así que el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Noten, él no se aferró. En otras palabras, en palabras más sencillas, él no vio por su propio interés, por su propio estatus, sino que estuvo dispuesto a abandonarlo, a dejarlo de lado con tal de beneficiar, salvar o ayudar al caído. En ese sentido, es la misma actitud que tenemos que tener nosotros, ¿vale? Ahora va cobrando sentido todo lo que le expliqué recién, ¿verdad? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿vale? O sea, él no, eh, ¿cómo podríamos explicarlo? Él no eh, estimó valiosa su propia vida, sino como estuvo dispuesta a entregarla. O sea, ese nivel de desprendimiento, a eso me estoy refiriendo, ¿vale? Ok. Sino que se despojó a sí mismo, 7 Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, ¿verdad? Hecho semejante a los hombres. Acá lo que está hablando es la encarnación.
todo lo que se está describiendo acá, esto de el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Acá lo que está hablando es de su encarnación. Este es el milagro de la encarnación. Y está haciendo alusión directa al nacimiento carnal de María, de Jesús por María. ¿Vale? Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, cuando habla de condición de hombre, está haciendo referencia a que él adoptó esta naturaleza caída que tenemos todos nosotros. Él asumió esta naturaleza caída, ¿verdad? Se humilló a sí mismo, cosa que nosotros no estamos dispuestos a hacer, haciéndose obediente hasta la muerte, haciéndose obediente hasta la muerte. Yo podría argumentar, como argumenta este pastor que lo cual estoy discutiendo ahora, bueno, sí, el Padre guardó los mandamientos, pues. ¿Para qué enviamos a Cristo entonces? ¿Para que sea obediente hasta la muerte? Si, Dios, si el Padre guardó los mandamientos, el Padre es el creador de los mandamientos. ¿Para qué envió a su Hijo? Para hacerse obediente hasta la muerte. ¿Para qué? ¿Para qué luchó Cristo contra la tentación? ¿Para qué pasó por todo eso? Bueno, para darnos ejemplo, porque la llave para la restauración humana, ¿verdad? El camino, el tránsito, la vía para la restauración de la naturaleza humana es la obediencia por la fe. Tanto la justificación como la santificación son por la fe, ¿verdad? Son por la fe. Pero no solamente recibimos un ejemplo de Cristo de fe, sino también recibimos de Cristo un ejemplo de obediencia. Quienes dicen que Cristo ya guardó la ley, que nosotros no tenemos que guardarla, lo único que nos están diciendo es solamente cree, no obedezcas. ¿Ok? Entonces, versículo 8, Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte por cruz. ¿Ok? ¿Por qué dice acá muerte por cruz? ¿Por qué tiene que nombrar la cruz? Bueno, cuando uno habla de la cruz, eso tiene una connotación, ¿verdad? Porque en aquel entonces los únicos que morían por muerte de cruz era lo peor de la sociedad, ¿vale? Y era una muerte muy dolorosa. Eh, Pablo nombra la cruz aquí para que tengamos, digamos, cierta noción de lo que tuvo que sufrir humanamente, ¿vale? Y que por supuesto nosotros no estaríamos dispuestos a eso. O sea, muy difícil que en estos momentos alguno de nosotros esté dispuesto a humillarse de la manera en que se humilló Cristo. Es muy difícil. Es muy difícil que alguno de nosotros acceda a ser sacrificado en una cruz. Entonces, Pablo describe esto para que reflexionemos sobre el nivel de humillación por el cual pasó Jesús por amor a nosotros. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo. Bueno, aquí estamos hablando de la otra parte que hablábamos, ¿verdad? Cuando iniciamos el análisis, hablamos de la humillación, lo acabamos de ver. Y ahora Pablo nos habla de la exaltación, ya que dice el 9, por lo cual Dios, es decir, como resultado de esa obediencia hasta la muerte, ¿verdad? Como resultado, y ojo que esto es una especie de tipo para lo que nos va a suceder a nosotros, porque recuerden lo que dice Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque una vez que haya obtenido la victoria, recibirá, ¿no es cierto?, la corona de la vida y una recompensa. De igual manera, ¿no es cierto?, guardando las proporciones, por supuesto, en el caso del Señor Jesús, pasó por todo este suplicio, por toda esta vía crucis, por toda esta pasión, ¿cierto? Pero luego
fue exaltado hasta lo sumo. Lo sumo quiere decir el máximo, lo más abarcante, lo total, ¿verdad? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, en otras palabras más sencillas, Cristo vuelve, ¿no es cierto?, a ocupar la posición que había abandonado voluntariamente y temporalmente para rescatarnos a nosotros. Una vez cumplida su misión, Él es reivindicado en su lugar, por lo cual también Dios les exaltó, su Padre, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿vale? Que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Bueno, para que en el nombre de Él, ahora, usted se ha preguntado por qué dice acá, se le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Se había preguntado usted eso algún día? ¿Por qué se dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre? ¿Que acaso antes de la crucifixión no tenía un nombre? Antes de la encarnación no tenía un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué se le da un nombre que es sobre todo nombre después que se ha exaltado hasta lo sumo? Es decir, que antes su nombre no estaba sobre todo nombre. ¿En qué sentido? Cobra cobra un matiz especial el nombre. ¿Mm? Bueno, si ustedes se fijan, eh, la palabra Cristo es el ungido, ¿vale? Cristo, el Mesías. Bueno, habría que preguntarse si antes de la encarnación era, era, en términos del plan de salvación, en términos de el cordero como inmolado, como ofrenda. Habría que preguntarse si antes de la encarnación era ofrenda, ya estaba considerado como ofrenda. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero ¿por qué esto de que le dio un nombre que es por sobre todo nombre? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esto se complementa con lo que dice el versículo 10, que dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Por qué? Bueno, en palabras muy sencillas, para no detenerme acá, porque si no nos vamos a poner a filosofar un poco. Antes de la encarnación, el Hijo de Dios, si bien estaba considerado en este plan de redención de la eternidad sin fin para atrás, estaba considerado el Señor Jesús, ¿verdad?, como ofrenda, pero no había sido sacrificado. El Señor Jesús nunca se había despojado de su gloria, de su grandeza, de su poder, de su trono. Nunca. Por eso que después de la ascensión, su nombre cobra un matiz especial. Por eso que dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Claro, porque de cierta medida Cristo añade gloria a su gloria. Si bien ya tenía gloria con el Padre, ahora su nombre es doblemente glorioso porque descendió a la tierra, vivió entre nosotros, se despojó
se despojó de su gloria, vivió, ¿no es cierto?, estando en nuestra condición de hombre, se humilló, fue crucificado, resucitó y ascendió. Antes de la encarnación, nunca Jesús había derramado su sangre. Esta es la primera vez que Dios mismo derrama su sangre. O sea, eso es algo inédito. En ese sentido, le dio un nombre que es por sobre todo nombre. ¿Para qué? Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús, cuando acá decimos el nombre de Jesús, quiere decir por los méritos de Jesús, por su sangre derramada, se doble toda rodilla. Es decir, si antes de la encarnación toda rodilla se doblaba ante Cristo, ahora doblemente se debe doblar toda rodilla en vistas de los méritos por el sacrificio que hizo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, seres creados celestiales, y los que están en la tierra. Versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor en términos eh, de plan de salvación para la gloria de Dios Padre. Es decir, el sacrificio de Cristo glorifica al Padre. ¿Vale? Por tanto, como conclusión de todo este análisis impresionante que nos ha dado Pablo, por tanto, amados míos, versículo 12, Filipenses 2:12, como siempre habéis obedecido, ¿notaron la palabra esta? Obedecido, toda la Biblia nos insta a obedecer, que es lo que no entiende este pastor que le estoy explicando ahí por el Instagram, ¿no es cierto? Que Cristo nos da su poder, su gracia para obedecer, porque eso es el objetivo, o esa es, eh, ese es el mensaje bíblico. Tenemos que obedecer por la fe. Pero él dice que Cristo ya guardó los mandamientos. Ya no tenemos que obedecer nada. No, qué fácil es el cristianismo así. Por tanto, amados míos, Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ¿notaron? No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. O sea, no porque Pablo esté presente se van a portar bien correctos y bien obedientes. Aún estando ausente Pablo, deben ser fieles y vivir por principios, no por temor o por el qué dirán. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Parte de esa preocupación es obedecer. Obedecer. Yo quiero aclarar una cosa acá. Cuando uno habla de obedecer, algunos que no comprenden la justificación por la fe o son partidarios de una corriente light de justificación por la fe, ¿cierto? Interpretan o infieren que la palabra obedecer automáticamente es obra. Y sí, es obra, pero es por la fe. Entonces, cuando se habla de obedecer obra o hacer algo, automáticamente lo traducen como salvación por obra, mérito propio. No, no es así. Se obedece por la fe. Abraham obedeció por la fe y todos los héroes de la fe de Hebreos 11, todos obedecieron por la fe. No se quedaron solamente con la boca y dijeron yo creo, ¿no? Obedecieron, entraron a la acción, actuaron, se comportaron, accionaron, se movilizaron creyendo por la fe. Es una fe que actúa, es una fe que se mueve.
¿vale? Y eso no es salvación por obra, eso es por la fe. El que dice yo creo, y soy salvo por la fe, y no mueve un dedo para obedecer a Dios, tiene una fe equivocada, una fe falsa, es otro evangelio, ¿ok? Cuando nosotros obedecemos, estamos siendo leales. Cuando no obedecemos, estamos siendo desleales con Jehová. Porque cuando yo obedezco, estoy demostrando que temo a Dios, ¿vale? Cuando no obedezco, quiere decir que no temo a Dios. ¿Cómo yo exteriorizo mi temor a Jehová? Siendo obediente. Y el obedecer implica, ¿no es cierto? Obedecer implica obrar, comportarme, hacer conforme a lo que mi Señor, mi dueño me dice. ¿Vale? Ok. Entonces, el 12, Filipenses 1:12, dice ahí en la mitadita, dice, si no, perdón, sí, el 12, Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y ahora viene lo bueno. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros, noten, cuando yo obedezco u obro, no lo hago por mis propios méritos ni por mi propia fuerza, lo hago por amor, por ser leal a mi dueño, al Señor. Yo soy esclavo, obedezco al Señor. Y cuando yo obedezco, obedezco las órdenes del Señor. ¿Se dan cuenta? Obedezco las órdenes. Por eso que es falso ese mensaje que dice, no, no hay que obedecer ninguna ley, ni ningún mandamiento, ni ningún nada, porque ya Cristo guardó los mandamientos por nosotros. ¿Eh? Bueno, pero la Biblia nos enseña todo lo contrario. Pero cuando obedecemos u obramos, lo hacemos porque es Dios, por su Espíritu Santo, que produce en nosotros el obrar de manera correcta. Él pone en nosotros obedecer de manera correcta. ¿Por qué tiene que ser Él? Porque si yo lo hago solo, mi propia naturaleza tiende a no obedecer. O sea, naturalmente somos desobedientes. Pero cuando Cristo mora en nosotros, Él produce, cuando dice produce, quiere decir que Él genera esa tendencia, ¿no es cierto?, a obedecerle, ¿verdad? Entonces, el 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, noten, el querer voluntariamente, como el hacer. Son dos cosas. Querer, la intención, ¿cierto? Y el hacer es una obra, es obra, ¿verdad? Por su buena voluntad. Luego dice, haced todo sin murmuraciones. La palabra murmuración es queja. O sea, todo lo que tenga que ver con los mandamientos de Dios o el estilo de vida que Dios quiere para nosotros, pongámoslos por obra, ¿vale? Sin quejas, sin rezongar. ¿Mm? Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Contienda es lo mismo que discusión. ¿No? Discusión. Contienda. Para que seáis irreprensibles. El ser irreprensible quiere decir que no merecemos reproches. El que merece reproche es reprensible, es decir, merece reprensión. Pero el que es obediente no merece reprensión. Es irreprensible. ¿Se dan cuenta? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha. Interesante esta palabra, sin mancha. Es como manchar una ropa. ¿Te acuerdan que hablábamos del simbolismo de las ropas blancas? ¿Verdad? Bueno,
para mantener nuestras vestiduras, simbólicamente hablando, ¿verdad? O nuestra vida sin mancha de pecado, hay que ser obediente. ¿Ok? El 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Es decir, para que nos distingamos, en medio de la cual resplandecéis. Se dan cuenta que para ser luz del mundo hay que ser obediente. Así que no cualquier creyente es luz del mundo o sal de la tierra. Lo es el que es obediente, porque el que es obediente se diferencia de los demás. Por eso que hay creyentes que no se diferencian de los demás, porque son desobedientes, viven como ellos quieren. ¿Por qué? Porque hay ministros que enseñan que el Señor guardó la ley por nosotros, que guardó los mandamientos por nosotros. Así que vive como quieras, no tienes ninguna responsabilidad, ¿no es cierto? Porque ya la ley está guardada, ya la guardaron por ti, ¿verdad? Y por eso que hay creyentes que no se diferencian del mundo porque no obedecen, porque los que obedecen se diferencian del resto. Acá dice, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos, o aferrémonos, tomémonos, agarrémonos, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda, dice Pablo, gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. O sea, Pablo espera que realmente hayan frutos de esos esfuerzos misioneros, que no haya sido todo en vano, ¿verdad? Y una manera segura de mantenerse aferrado a los buenos principios es asirse de la palabra. Versículo 17. Y aunque sea derramado en libación, Pablo está hablando de ser derramado en libación quiere decir que es una ofrenda. ¿Mm? Ser derramado en libación. La libación era un procedimiento que se realizaba en los ritos de sacrificio y de entrega de ofrenda, ¿vale? Entonces Pablo está comparándose con que él va a ser derramado en libación, entregado en ofrenda, ¿cierto? Y aunque sea derramado en libación, sobre el sacrificio, Pablo, él poniéndose como mártir, ¿no es cierto? Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Es decir, si llego a ser sacrificado por el nombre de Cristo, que valga la pena. Y el último versículo, el 18, y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Es decir, la iglesia, los creyentes, no solamente deben regocijarse si en algún momento Pablo iba a ser entregado en sacrificio, sino también tenemos que gozarnos por la perseverancia y los frutos de la iglesia, estando Pablo presente o estando ausente. ¿Vale? Es decir, que seamos responsables de esa riqueza que eso nos entrega. ¿Vale? Vamos a dejarlo hasta acá entonces. Hemos avanzado bastante, bastante, bastante. He tratado de ser bien dinámico y justo me están avisando que se va a cortar, así que terminé justito. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Precios accesibles, horarios convenientes, profundidad y claridad de enseñanza, profesor de experiencia probada en el campo de la docencia misionera con sólida formación académica. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana
para pastores y congregaciones, seminarios y conferencias magistrales, asesoría y orientación, clases presenciales o telemáticas. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto Bíblico Veritas Dei. Ratio et Revelatio.